Señor presidente, señores diputados, señoras y señores procuradores, buenos días a todas. Según onden hoy. Tratamos la moción para mostrar el rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de dejar sin efecto la sentencia sobre el impuesto de hipotecas y para impulsar la creación de una banca pública cuyo trámite se solicitó por el procedimiento de urgencia. A día de hoy, el Real Decreto Ley 17/2018 de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre, ha resuelto el quién, el sujeto pasivo, con la modificación del artículo 29 de la mencionada ley, las excepciones en el artículo 25 y modificando el artículo 15 de la Ley de Sucesión de la Ley del Impuesto de Sociedades para especificar que estos gastos no son deducibles en la disposición final primera. A partir de ahora, una parte de los impuestos por las hipotecas la pagarán los bancos en el territorio común. Y la verdad es que está muy bien que el Gobierno se haya movido cuando la gente se ha movilizado. En Álava aún estamos sin noticias al respecto. Habrá que ver si nos presentan una propuesta de modificación de la norma foral del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados que recoja el cambio del sujeto pasivo, como ha ocurrido en el territorio común, para los casos no exentos, aunque quizás, tras el Pleno, nos sorprenda algún titular o entrevista. Por otra parte, no cambia mucho el escenario en el que se originó esta iniciativa que nos ocupa. Los votos particulares de varios miembros del Tribunal que hemos conocido hoy dejan por escrito la preocupación por la imagen del Tribunal Supremo y aparece en el primero de los puntos de nuestra enmienda relativo al rechazo de la anulación de la sentencia del Tribunal Supremo y de los cambios posteriores. También se menciona la justificación del Real Decreto que antes he mencionado para subvenir una situación concreta, extraordinaria y de urgente necesidad derivada de la incertidumbre creada por una sentencia del Tribunal Supremo del 16 de octubre a favor del cliente y del Pleno por un ajustado margen el 6 de noviembre que decía lo contrario. Es indignante y muy preocupante. ¿Y las responsabilidades dónde han quedado? Olvidadas bajo un aluvión de noticias. En el punto 2, instamos a la creación de un banco público. No es la primera vez que Unidos Podemos trae este tema a las cámaras. En este caso sí, pero en Madrid no. Y se basa en lo siguiente. El informe anual sobre la crisis financiera bancaria de España 2008-2014, publicado por el Banco de España en mayo de 2017, detalla que en España, desde mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2016, se han ofrecido a la banca un total de 74.495 millones de euros en ayudas públicas, de los que se han recuperado 4.595 millones de euros. Al contrario de lo que dijo el ministro de Guindos en 2012, cuando decía que no se perdería dinero de las ayudas a la banca. Debido a un proceso de fusiones y adquisiciones, durante la crisis se ha producido la mayor concentración bancaria a la que se haya asistido en el Estado español. En la actualidad se aproxima al 70% de la cuota de mercado entre los cuatro grandes. En definitiva, el mercado financiero sale de la crisis con entidades demasiado grandes para caer y nos pone en riesgo a todas, con un mercado sobredimensionado que sigue sin garantizar la función social del crédito y cuya rentabilidad se ha obtenido a cambio de subvención pública sin precedentes, políticas monetarias extraordinarias y un ajuste laboral antisocial. Es, por tanto, necesario reformar el sector para introducir competencia, reducir la concentración y evitar la vulnerabilidad que ello supone para la economía española, de la que formamos parte. El Banco Mundial reconoce en su informe, repensando el papel del Estado en las finanzas, el positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito, compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados, así como la evidencia del papel contracíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis. Y España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. Alemania, Francia, Italia, incluso en Estados Unidos, Dakota del Norte, tienen banca pública.
Son algunas de las razones para nuestra instancia de petición de un banco público, porque hay que poner controles a un modelo de economía financiera. Ni demonizamos ni condenamos a las entidades financieras como si todas actuaran igual. Entendemos su importancia y el papel que desempeñan en la economía, pero también somos muy conscientes de la necesidad de control y de contrapeso. Y el contrapeso tiene que ser condicionado, coordinado y complementario. Por eso pedimos la creación de una banca pública y otra banca pública vasca. Queremos que Bankia se convierta en una verdadera banca pública y que deje de funcionar como un oligopolio repercutiendo los impuestos a la gente. Y, sobre todo, necesitamos una ley hipotecaria que proteja a la gente y no a los bancos. Respecto a las iniciativas de las enmiendas presentadas, compartimos, en principio compartimos la presentada por el Grupo Mixto Irabasí. Respecto a la enmienda del Grupo EH Bildu, aporta como novedad la creación de un banco público vasco y nos parece muy interesante. De hecho, nosotros también la hemos planteado porque entendemos que es complementaria a la banca pública española. Respecto a la enmienda del Grupo Popular, por la que insta la supresión de dicho impuesto para evitar la traslación de la carga a los ciudadanos, textual, no estamos de acuerdo, porque nos llama mucho la atención que el Partido Popular proponga la eliminación del impuesto cuando pagan los bancos y no cuando son los clientes los que pagaban. Justo ahora hay que eliminarlo. También nos preguntamos por qué no propusieron ustedes la eliminación del impuesto antes, cuando pagaba la gente, y por qué ponen ustedes en cuestión la recaudación de las figuras tributarias autonómicas cuando le corresponde a las entidades financieras hacerse cargo de ellas y no cuando las pagaban los ciudadanos. En fin, y en cuanto a la evitación del despoblamiento rural, comprendemos que tiene que ver más con un mantra que con otra cosa. Y para terminar, respecto a la enmienda del Grupo Socialista de apoyar la decisión del Gobierno de España de efectuar las modificaciones para que sea la banca quien asuma el pago de este impuesto, hay que decir que, estando de acuerdo, como no podía ser de otra manera, se nos queda un poco corta. Por lo tanto, vista la proximidad y las coincidencias entre las enmiendas, confiamos en la voluntad de los grupos para llegar a un acuerdo. Muchas gracias. Euskal Sozialistak taldea, Nogales jauna.